Bienvenidos estudiantes de primer año medio, les habla la profesora Ana Villegas Santander. Espero que estén bien, al igual que su familia. Sabemos que estamos pasando por momentos bien complejos, pero lo importante, ¿cierto?, es sacar aprendizaje y poder hacer reflexión de esto. Bien, en esta sesión se retroalimentarán conocimientos previos para poder comenzar a estudiar los compuestos inorgánicos. La temática corresponde a conceptos básicos de la teoría del enlace químico. Y este contenido es para apoyar el desarrollo de las actividades del texto. Cuando se emplea el término de enlace, inmediatamente pensamos en unión. Un enlace químico se define como la fuerza que mantiene unidos a los átomos, donde podemos encontrar enlaces metálicos, iónicos y covalentes. Y todos ellos, ¿cierto?, tienen sus particularidades. Vamos a comenzar a recordar en qué consiste el enlace metálico, ¿cierto? Ustedes saben que se produce entre elementos de aquella naturaleza. Este tipo de unión se explica a través de la teoría de las bandas, ¿ya?, que también es conocida como la teoría del mar de electrones, donde se plantea que los electrones son despojados de los orbitales de los niveles más externos, teniendo como consecuencia la formación de cargas positivas, ya tal como lo pueden observar en la imagen. ¿Qué más ocurre, cierto? Estas cargas positivas quedan rodeadas de electrones. En este caso, como pueden observar, esos electrones están representados como pequeños puntitos. Esto justifica, ¿cierto?, la maravillosa conductividad eléctrica que presentan los metales, así como también la gran fuerza de cohesión que tienen, ¿cierto?, como consecuencia que se requiera una gran cantidad de energía calórica para que puedan pasar a la fase líquida. Imagínense que para fundir el cobre se requieren más de 1000 grados Celsius. Por otro lado, se tiene el enlace iónico. Esta unión generalmente se produce entre un elemento metálico y un no metal. Se plantea esto como una generalidad debido a que en su gran mayoría los elementos constituyentes presentan aquella clasificación. Sin embargo, se encuentran casos excepcionales. Por ejemplo, el cloruro de berilio es un compuesto de tipo covalente, pero que está formado por el berilio, que es un elemento metálico, y el cloro es un no metal, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos ese caso excepcional, ¿ya? Porque ahí hay un compartimiento de electrones, pero el cloro es un no metal y el berilio es metal, ¿ya? Por eso sería, ¿cierto?, un caso especial. Es importante destacar, que el enlace iónico se produce por transferencia de electrones, donde el elemento de más baja electronegatividad, es decir, aquel que tiene la menor capacidad para atraer electrones, cede al elemento más electronegativo. Es importante recordar que la electronegatividad es una propiedad periódica, ¿cierto?, que se define como la capacidad de atraer electrones, de tal manera, ¿cierto?, que ésta se incrementa en el sistema periódico en una diagonal desde el extremo donde se ubican, ¿cierto?, los metales del grupo 1, conocido como metales alcalinos, hasta el flúor. Y como ustedes saben, el elemento flúor es el de mayor electronegatividad del sistema periódico. Bien, vamos a analizar los siguientes ejemplos. Quiero que observen, ¿cierto?, concentradamente la imagen. El litio es un elemento metálico, ¿cierto?, que presenta un electrón de valencia, y ese en la imagen está representado por un punto rojo, para que lo observen. Recuerden que los electrones de valencia son aquellos que se disponen para formar enlaces y se ubican en el nivel externo. El flúor, ¿cierto?, como está ubicado en el grupo 17 del sistema periódico, presenta 7 electrones disponibles para formar enlaces. En la imagen, ¿cierto?, se aprecian
aquellos 7 puntos rojos que están representando la cantidad de electrones disponibles, ¿cierto?, para que el flúor pueda formar enlace. Como el flúor presenta la mayor electronegatividad, captará el electrón de valencia entregado por el litio. De este modo, ¿cierto?, el litio alcanzará la estabilidad, al igual que el flúor, teniendo como consecuencia, ¿cierto?, que quede con 8 electrones en su capa externa, como lo pueden observar en la imagen. La transferencia de electrones implica formación de cargas. Es por esto que se denomina enlace iónico, pues se forma un catión y un anión. Recuerden que los cationes, ¿cierto?, presentan cargas netas positivas y los aniones, ¿cierto?, cargas netas. Bien, entonces sabemos que los iones positivos los llamamos cationes y los iones negativos son aniones. ¿Cómo se forma un catión? Por pérdida de electrones. Los aniones, por el contrario, se forman por ganancia de ellos. Por otro lado, en la imagen, ¿cierto?, se tiene el óxido de sodio. Y el óxido de sodio, observen la fórmula, está formada por 2 porciones, ¿cierto?, de sodio y una de oxígeno, donde el sodio, ¿cierto?, presenta un electrón de valencia y el oxígeno 6. Como el sodio tiene una baja electronegatividad, ¿qué va a ocurrir? Va a ceder el electrón al oxígeno, quien tiene mayor capacidad para atraer electrones. Esto va a tener una consecuencia y es que el oxígeno va a adquirir 2 cargas negativas, pues como ha recibido 2 electrones aportado por 2 átomos de sodio. Algo importante que destacar es que el litio, al perder un electrón, va a quedar con la configuración de un gas noble. En este caso, va a corresponder al helio. Si ustedes pueden observar en alguna tabla periódica que tengan a mano, ¿cierto?, pueden obtener como información que este metal tiene 3 electrones, ¿ya? Pero como perdió uno, va a quedar con 2, siendo isoelectrónico, ¿cierto?, con el elemento helio, ¿ya? ¿Por qué con helio? Porque el helio tiene 2 electrones. ¿Qué ocurre con el flúor? Al ganar un electrón, ¿cierto?, va a quedar con la configuración electrónica de neón. ¿Y por qué de neón? ¿Cierto? Porque el neón tiene 10 electrones. En el caso del óxido de sodio, ¿cierto?, el sodio pierde un electrón, ¿ya?, y queda con la configuración de neón, es decir, es isoelectrónico con neón y el oxígeno, al recibir 2 electrones, también va a ser isoelectrónico con neón. ¿Por qué van a ser isoelectrónico con neón? Porque si el sodio pierde, ¿cierto?, un electrón, quedaría con 10. ¿Y por qué? Usted se preguntará 10 y ahí está viendo quizás el punto, pero ojo, ese punto rojo me representa el electrón de valencia. Ya, si yo analizo el número total de electrones que presenta el sodio, son 11. Pero si pierde su electrón de valencia, va a quedar con 10. Y aquellos, ¿cierto?, átomos, iones que tienen el mismo número de electrones, ¿cierto?, se denominan isoelectrónicos, ya que significa el término de isoelectrónico que presentan la misma configuración electrónica, ¿ya? Ahora, el oxígeno, ¿cierto?, es el número atómico 8 en el sistema periódico. El átomo neutro tiene 8 electrones, pero si él recibe 2 de ellos, va a quedar, ¿cierto?, formando su octeto, pero si yo hago el conteo total de electrones, él también queda con la configuración electrónica de neón, es decir, ¿cierto?, es isoelectrónico con aquel gas noble. Bueno, los compuestos iónicos presentan puntos de fusión sumamente altos. A temperatura ambiente estos son sólidos. La mayoría de ellos son solubles, ¿cierto?, en disolventes polares como el agua, pero sumamente insolubles en aquellos disolventes apolares, como por ejemplo algún derivado, puede ser la benzina, la parafina, ¿cierto?, etcétera. Bueno, cuando están fundidos
o cuando están en solución, ¿cierto?, conducen la electricidad. Un ejemplo de compuesto iónico que nosotros utilizamos en nuestro diario vivir, ¿cierto?, es el cloruro de sodio, ya más conocido como sal. Actualmente se utilizan otras sales, por ejemplo, en el comercio se vende lo que le llaman biosal, que es una mezcla de cloruro de potasio con cloruro de sodio, ¿ya? Y esos compuestos son iónicos, ¿cierto?, porque se han formado a partir de la transferencia de electrones, ¿cierto? Es decir, uno entrega y el otro recibe. ¿Ya? Tiene distintas clasificaciones
y yo lo puedo clasificar según la polaridad, según el número de enlaces, ¿cierto? Por ejemplo, saben que hay enlaces simples, dobles, triples, y también lo puedo clasificar, ¿cierto? Según la especie donadora o receptora de electrones, ¿ya? Que corresponden al enlace covalente dativo, ¿ya? Y eso lo vamos a estudiar más adelante, ¿cierto? Cuando estudiemos grandes familias de compuestos inorgánicos. Vamos a observar este esquema, ¿ya? Quiero que observen bien, ¿cierto? Aquí se clasifica según la polaridad de las moléculas. Hay moléculas que van a ser polares y otras que van a ser apolares. Vamos a detener un poquito. Fíjese que yo empleé el término de molécula. ¿Qué es lo que es una molécula? Unión de átomos a través del compartimiento de electrones. Por lo tanto, ¿cierto? Yo no puedo emplear el término de molécula si estoy determinando propiedades, ¿cierto? O describiendo algún compuesto de tipo iónico, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Molécula lo vamos a aplicar solo para uniones de átomos a través, ¿cierto? De la covalencia, a través del compartimiento de electrones. La molécula polar es aquella en que se produce una gran diferencia de electronegatividad, teniendo como efecto una distribución asimétrica de la nube electrónica. Es decir, los electrones van a quedar desplazados. ¿Hacia dónde? Hacia el elemento, ¿cierto?, de mayor electronegatividad. En estos ejemplos, ¿cierto?, están señaladas algunas moléculas de carácter polar, como el agua y el ácido clorhídrico que anteriormente lo había mencionado. Por otro lado, tenemos las moléculas apolares, ¿cierto? ¿Y qué característica tienen esas moléculas? Es que existe una nula diferencia de electronegatividad o es mínima esa diferencia, ¿ya?, entre los elementos que constituyen esa molécula, ¿ya? Acá se tiene, por ejemplo, lo que es el gas metano, ¿ya? ¿Qué saben ustedes del gas metano, ¿cierto? A lo mejor han leído que forma parte del gas natural, ¿ya? Y por otro lado tenemos la molécula de oxígeno, ¿cierto? Con un tremendo rol biológico maravilloso, ¿cierto? Que participa en diversos procesos. Bien, espero que hayan recordado estos términos, ¿cierto? Para que podamos tener éxito en la unidad que vamos a estudiar de los compuestos inorgánicos, ¿ya? Esto todo tiene relación con la teoría del enlace. Bueno, no duden en hacer las consultas pertinentes, ¿cierto? Cualquier cosa mínima que no esté muy claro, ¿cierto? No dude en comunicarse, ¿cierto?, al contacto profeanavillegas@gmail.com. Hasta la próxima sesión y cuídese.